Fray Fabián Martín Gómez, Orden de Agustinos Recoletos. Nació en México, donde reside, formado en el campo de la teología espiritual. Actualmente es coordinador de la Pastoral Vocacional y Juvenil en la provincia de San Nicolás de Tolentino, de la Orden de los Agustinos Recoletos. En el día de hoy, disertará sobre el pilar de la espiritualidad agustiniana, la interioridad. Damos una fraternal bienvenida a Fray Fabián Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un privilegio poder estar aquí esta tarde con ustedes, compartiendo algo de lo que hemos ido aprendiendo, viviendo y experimentando a partir del camino mismo de San Agustín. Si Fray Alexander habló de la Iglesia, el Cristo total, cabeza y miembros, a mí me toca hablar del miembro más excelso de este cuerpo de la Iglesia, que es el corazón, el espacio donde habita Cristo y donde Cristo se recrea en este cuerpo. Y esta presencia del Cristo interior en la Iglesia y interior en cada corazón alimenta, es el impulso de la vida cristiana para peregrinar, para caminar, para seguir adelante en este itinerario entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios hasta llegar a la patria del cielo. ¿Dónde está Dios? Cuando yo era niño, allá por los años 1980 y en adelante, cuando iba a la catequesis, se nos entregaba un catecismo del niño. Este catecismo estaba hecho a base de preguntas y respuestas. Allí venía una pregunta: ¿dónde está Dios? Y la respuesta era: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Este catecismo es de un jesuita, Roberto Guerrero. Yo me atrevo hoy a completar esta respuesta que aquel catecismo de los niños ayuda a iniciarse en la fe. Sí, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero Dios está sobre todo en el corazón del ser humano. Estamos habitados, atravesados por esta presencia. Y ¿dónde está Dios? Es una pregunta que constantemente emerge en el transcurrir de la historia. De hecho, creo que es una pregunta que hoy, en este tiempo convulso, revuelto y complicado, nos hacemos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta situación de confinamiento y de pandemia? Incluso a veces esta pregunta se radicaliza un poquito más. ¿Dónde está Dios en la injusticia y en la miseria que va dejando tras de sí como una estela? Incluso a veces esta pregunta es mucho más radical. ¿Dónde está Dios ante las víctimas inocentes, el dolor, la injusticia y el sufrimiento? Una buena pregunta. Pero hoy me atrevo en esta tarde a reflexionar con ustedes que esta pregunta por sí misma, aunque ayude a dar con alguna posible respuesta, necesitamos complementarla con otra pregunta muy seria. A la pregunta ¿dónde está Dios? Tendríamos también que preguntarnos ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el ser humano, el hombre y la mujer? ¿Por qué digo esta pregunta? Porque Jesús el Cristo, en Jesús el Cristo, Dios nos manifestó que Él está donde está el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer. ¿Dónde está Dios? Más bien, ¿dónde está el hombre? Porque ahí donde está el hombre, el ser humano, la mujer y el hombre, allí está Dios. Por eso se encarnó y se hizo uno de nosotros.
Y a la intuición añadida de San Agustín. Sí, Dios está donde está el ser humano, incluso más radical aún. Dios está dentro del ser humano. Lo dice el mismo San Agustín en el libro de las Confesiones, en el tercer libro de las Confesiones, más interior que mi misma intimidad y más alto que lo más alto de mí. Este es el Cristo interior que nos habita. Para hablar de la interioridad, que es el tema que a mí me encomendaron, realmente voy a quedarme un poco corto, porque se habrán escrito muchos libros, quizá una biblioteca completa acerca de este tema. Yo lo que trataré de hacer es presentar unos trazos acerca de la interioridad agustiniana, sobre todo entendiéndola como un proceso para despertar en nosotros, en la familia agustiniana, en ustedes, hermanos y amigos, el deseo de seguir profundizando, seguir adentrándonos en este viaje al centro de la persona, al corazón mismo del ser humano habitado por Dios. Este es mi tema. Voy a dar a probar el postre. Lo siento, no puedo ir más allá de esto, pero ojalá nos deje un buen sabor de boca para seguir después alimentándonos ya con más consistencia, con más provecho de toda esta experiencia espiritual de San Agustín acerca de la interioridad. Muy bien. Antes de entrar de lleno en este tema, me gustaría que nos dispongamos, que generemos una disposición interior para aventurarnos en este viaje a lo profundo de nuestro propio corazón. Ahí es donde sabemos que Dios está, que nos habita, para subir en el corazón, para trascender en el corazón, para ir hacia lo alto, hacia el lugar, hacia el descanso, hacia la patria, como peregrinos de lo absoluto, de lo infinito, del amor y del abrazo de Dios nuestro Padre. San Agustín tiene un texto en el comentario, o más bien en el tratado sobre el Evangelio según San Juan, muy expresivo, que les propongo para que a todos nos ayude a prepararnos para realizar este viaje. Trataré de acompañar este viaje hasta donde me sea posible y ojalá se pueda comprender, pero cito este texto porque el punto de partida tiene mucho que ver con lo que lleguemos a comprender y a vivir. Dice San Agustín, le cito literalmente: dame un corazón que ame y comprenderá aquello que digo. Dame un corazón anhelante, un corazón hambriento, alguien que se sienta peregrino y sediento en este desierto, un corazón que suspire la fuente de la patria eterna, y él comprenderá aquello que digo. De esto se trata. Un corazón inquieto, anhelante, hambriento, peregrino, sediento, deseoso de el único encuentro, la única fuente, la única presencia que es capaz de colmarlo. Un primer puntito de este viaje que me gustaría compartir. Mi intención en esta presentación es prestarle voz a San Agustín para que resuenen sus palabras. Trataré de prestarle voz a San Agustín para que resuene entre nosotros su palabra, que es una palabra que entusiasma. Es una palabra realmente que anima a seguir adelante como discípulos misioneros, iglesia peregrina, Cristo total. Primero, me gustaría decir que el camino de la interioridad es el viaje de vuelta a casa del peregrino. Sí, el camino de la interioridad es el viaje de vuelta a casa del peregrino. Dos palabras que tienen muchas resonancias entre nosotros como familia agustiniana: interioridad y peregrinos. Me gustaría ponerle un marco a este primer intento de irnos adentrando en la interioridad que
nace de un texto muy expresivo del libro de las Confesiones de San Agustín. Dice San Agustín en el libro de las Confesiones a propósito de la interioridad: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no serían. Pero llamaste y clamaste, incluso gritaste con toda la expresión y el sentido profundo de esta palabra. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tus perfumes y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. Es un texto muy expresivo de este maravilloso viaje de la interioridad agustiniana que trataremos de recorrer en este tiempo que estamos dedicando a reflexionar sobre ello. Y a propósito de ser peregrinos, San Agustín tiene otro texto en el Sermón 169 que también nos ayuda a caer en la cuenta, a ser conscientes de en qué condiciones entiende San Agustín al ser humano. El ser humano es una criatura, viene de Dios, vive, se mantiene en el ser por gracia de Dios y camina con toda la orientación y el deseo de su corazón hacia la patria, hacia el descanso, hacia la vida feliz. Entonces es un homo viator, un viandante, un peregrino, un caminante. San Agustín lo dice muy bien en este texto que les voy a citar. Miren que somos viandantes. Y me preguntan, ¿qué significa caminar? Lo resumo en breves palabras. Seguir adelante, progresar. Avancen, hermanos míos, examínense siempre sin engaños, sin adulaciones, sin vanagloria. Te desagrade siempre lo que eres para llegar a ser lo que aún no eres. Si estás satisfecho de ti mismo, ya te has detenido. Si dices, ya basta, estás perdido. Sigue creciendo, siempre caminando, siempre avanzando. No te pares en el camino, no vuelvas atrás, no te desvíes. Se detiene el que no avanza, retrocede el que vuelve a las cosas que ya dejó, se extravía el que apostata. En resumidas cuentas, esta es la condición del ser humano. Así entiende básicamente San Agustín al hombre, bueno, entre otros aspectos, pero este es el aspecto fundamental que más describe la condición del ser humano en este mundo. Es un extranjero en esta tierra, que camina hacia la patria con todo el anhelo de su corazón, que avanza, que progresa. Dice San Agustín otra expresión: nadie está bien cuando puede estar mejor. Siempre queda un camino para llegar a realizar la mejor versión de uno mismo en Cristo, en la vida nueva que Él nos permite vivir con su Espíritu. En pocas palabras, ¿qué entiende San Agustín por interioridad? No podemos separar una comprensión formal acerca de lo que San Agustín entiende por la interioridad si lo desgajamos o lo arrancamos de su propia experiencia vital. San Agustín fue un asiduo contemplador de las verdades eternas, sí, y sus obras nos dan cuenta de ello, pero también de las verdades internas. San Agustín contempló las verdades eternas en la verdad interna. El santo fue un gran conocedor del hombre en la densidad de sus pensamientos, en los pliegues de su alma y en los mecanismos de su libertad, incluso ahí en el extravío. Porque él le tomó el pulso a su condición, a su naturaleza humana, en su propia piel. Por esa razón lo supo expresar tan al detalle, sobre todo en el libro de las Confesiones. Por lo tanto, esta experiencia le cualifica a San Agustín para hablarnos de la interioridad de una forma muy autorizada. Ello le cualifica, en verdad, para hablar con autoridad sobre el mundo interior habitado por el ser humano. San Agustín entiende el
concepto de interioridad en 3 ámbitos distintos, complementarios entre ellos. Primero, el santo, San Agustín, se refiere a la interioridad, ya hablando del hombre creyente, del hombre que tiene fe y que se pone delante de esta presencia y se entiende caminando delante de esta presencia. Respecto al hombre creyente, San Agustín habla de la interioridad en 3 sentidos. El primero habla del sí mismo interior. El ser humano es como una especie de receptáculo. Es capacidad de recibir, de acoger, de ser consciente de sí mismo y de algo que lo habita dentro de sí. Es un concepto no únicamente psicológico, es un concepto psicoteológico. Es decir, además de tener un componente claro de conciencia como capacidad humana, esta conciencia en la fe se abre a la comprensión de que está habitada por una presencia, porque lo atraviesa y lo llena todo. En segundo lugar, San Agustín habla de la interioridad como de un regreso al corazón, de una vuelta al corazón. Y este concepto de interioridad aquí le da un sentido muy dinámico. El regresar al corazón como proceso es camino, incluso un camino de transformación personal. Podemos citar aquel texto sobre la verdadera religión, de Vera Religione, que quizá a todos nos suena. No quieras ir fuera de ti mismo, entra dentro de ti, porque allí en el interior del hombre habita la verdad. Y si te encuentras que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo. Es un texto muy expresivo de este proceso de la interioridad agustiniana, del cual vamos a hablar ahorita más ampliamente, ¿no? Y en tercer lugar, San Agustín utiliza el concepto o le da un sentido a la interioridad como una habilidad simbólica por la cual se conecta el mundo interior y el mundo exterior. Realmente, según entiendo yo, leyendo algo de los escritos de San Agustín no contrapone interioridad a exterioridad. Realmente la interioridad y la exterioridad son realidades que se están continuamente comunicando y el hombre a través de los sentidos pasa de una realidad a la otra para entrar en diálogo y en encuentro con la creación, con los demás, consigo mismo y con Dios. Son 2 realidades que se conectan y se complementan. Más bien, lo opuesto a la interioridad sería la superficialidad. Entonces, en este caso, como capacidad simbólica, se refiere a las palabras y a los sacramentos como signos exteriores que dicen y expresan realidades interiores. Es los umbrales que nos abren, que nos abre la capacidad del lenguaje como signos o otros signos externos que realmente nos ayudan a expresar realidades interiores más profundas. Es el modo en cómo nos comunicamos hacia adentro y hacia afuera. En este momento que me quede, voy a tratar de recorrer el camino de la interioridad como un proceso, como un camino para subir en el corazón. Cierto, el camino de la interioridad tiene que ver con recogerse a sí mismo uno en sus potencias, entrar dentro de sí, ir a lo profundo de sí, ahí donde está la verdad, Cristo habitándonos, pero no es un fin en sí mismo. La interioridad no es un fin en sí mismo, esto sería un proceso únicamente intimista. El proceso de la interioridad agustiniana tiene que ver con el esfuerzo de ir hacia uno mismo, hacia lo profundo, hacia el interior, para encontrarse habitado por esta presencia y desde ahí trascender, salir, subir. Sursum corda, corazones en alto, subir en el corazón. De esto se trata. San Agustín tiene una expresión muy bella en el libro de las Confesiones que dice así, literalmente, bajen, dice San Agustín, bajen, a fin de que puedan subir hasta Dios, ya que cayeron ascendiendo contra Él. Es una expresión que refleja una cierta paradoja. San Agustín, en el camino de la interioridad, invita a que bajemos, a fin de que podamos subir hasta Dios, porque con el propio esfuerzo, con el propio intento, quizá con vagados desde las propias capacidades, desde una reacción un poco soberbia, quisimos ascender por nosotros mismos y descendimos contra Él. Entonces, San Agustín nos viene a decir que se trata de descender a lo íntimo para ascender a la cumbre del amor. Esto es subir a Dios con el corazón.
En resumen, subamos descendiendo, subamos descendiendo. Cuanta mayor sea la profundidad, cuanta mayor profundidad ganemos en este viaje, en este lance hacia lo profundo de nosotros mismos, más subiremos en el corazón. Ahora quisiera detenerme en lo que yo identifico como algunas etapas o unos momentos de este proceso, de este camino de la interioridad agustiniana. Lo expongo, lo presento, me abro al diálogo, quizá es un enfoque muy hecho desde una opción personal, pero insisto, me gustaría darle a estos momentos, a estas etapas en el camino de la interioridad, una expresividad a partir de las palabras de San Agustín. Yo le voy a prestar voz a San Agustín para darle razón a estos momentos, a estas etapas del camino de la interioridad agustiniana. Primer momento de este proceso de la interioridad agustiniana. Yo lo titulo Desde la dispersión. Desde la dispersión. Cito literalmente a San Agustín. Dice en el libro de las Confesiones, y advertí que me hallaba lejos de ti en la región de la desemejanza. Este es un concepto muy logrado para definir realmente qué es la dispersión. Es habitar en la región de la desemejanza, es alterar la imagen y semejanza. La imagen no, la imagen siempre la guardamos como la impronta, como la huella de haber sido hechos en el Hijo. Al prototipo del Hijo, al arquetipo del Hijo, fuimos diseñados a imagen y semejanza. Por lo tanto, la imagen allí está guardada, esa es parte de nuestra dignidad. Pero la semejanza sí que se ensucia, se empaña, se altera, se puede desfigurar. Entonces, por eso San Agustín, en cierta forma, nos resuena en el trasfondo el texto del Evangelio de San Lucas, donde habla de la parábola del Padre Misericordioso, como este hijo que en este proceso en este camino que vive, de salir de la casa del Padre y vivir pagado de su propia libertad y posibilidades, despilfarra sus bienes hasta sentir hambre y miseria y desear alimentarse de lo más ruin, ¿no? Que podía encontrar porque tenía hambre y tenía necesidad, ¿no? Entonces, esta es la región total de la desemejanza. Otro texto de San Agustín dice, yo me alejé de ti y anduve errante. Me alejé de ti y anduve errante, Dios mío, muy fuera del camino de la estabilidad, allá en mi adolescencia, y llegué a ser para mí región de esterilidad. Otros dos conceptos muy ricos en la espiritualidad agustiniana. Lugar de la esterilidad por estar fuera de la estabilidad en Dios. Fuera de Dios, lo estable, lo verdadero, lo auténtico, lo que de verdad importa. Fuera de esa realidad, fuera de este encuentro, fuera de vivir en él, realmente somos región de esterilidad para nosotros. Y cito un texto más de San Agustín. Mas yo caminaba por tinieblas y resbaladeros y te buscaba fuera de mí y no te hallaba. Oh Dios de mi corazón, y había venido a dar a lo profundo del mar. Otra expresión que significa la distancia, el alejamiento, el vivir de espaldas, ¿no? Apartados del camino que de verdad va llevando al peregrino a ir siendo la expresión de sí mismo como este viaje hacia la patria, hacia la casa, hacia la vida bienaventurada definitiva junto a Dios. Este sería como el primer momento de este camino de la interioridad agustiniana, la situación de la dispersión, desde la dispersión, desde esta realidad compartida y experimentada por la mayoría de los seres humanos, si no es que todos. Segundo momento de este proceso de la interioridad agustiniana, yo lo titulo así, Dios busca al hombre. La religión no es únicamente el esfuerzo del hombre por llegar a Dios, porque a veces en este esfuerzo se equivoca. San Agustín sabe que no puede fiarse mucho únicamente de las capacidades humanas, aunque les da su importancia y su peso, y en el hecho religioso realmente se experimentó a sí mismo
insuficiente e incapaz de llegar a comprender y a abrirse a esta realidad, a esta presencia, a la novedad de un Dios que nos sale al paso y hace historia con nosotros. Por lo tanto, hasta que no frustró un poco sus posibilidades humanas en este deseo y en este esfuerzo y en este propósito, entonces comprendió que realmente es Dios el que busca al hombre. Dice San Agustín, cito literalmente unas palabras suyas en la obra sobre la verdadera religión: si nos apartamos de Dios, nos deformamos, pero Él no permitió nuestra perdición. Él mantiene su fidelidad, su compromiso, mantiene la palabra dada, es leal, es fiel. Por lo tanto, Él es, dice San Agustín, el principio a donde retornamos, el modelo que hemos de seguir y la gracia que nos salva. Único Dios por quien fuimos creados y semejanza suya que nos devuelve, no por nosotros mismos, sino por gracia suya, a la unidad y a la paz que nos mantiene en concordia. Por lo tanto, no podríamos comenzar este proceso de la interioridad como un camino realmente de transformación personal profunda, donde se va actualizando la virtualidad, la vida bautismal de la condición del hombre y la mujer nuevos en Cristo. Si Dios nos hiciera ayuda nuestra. Hay un texto que me parece que puede ser muy expresivo respecto a lo que San Agustín nos propone, y lo expongo, lo leo rápidamente, es de Hans Urs von Balthasar. Yo creo que le puede todavía dar más expresividad a esta afirmación de San Agustín de que es Dios el que busca al hombre y se hace su ayuda para retornar, para volver, para hacer este regreso al corazón. Cito literalmente a este autor más cercano a nosotros, más contemporáneo. Dice así: tú sientes el tiempo y no sientes este corazón. Tú sientes el torrente de la gracia que penetra en ti cálido y rojo, y no sentirás cómo eres amado. Buscas una prueba y sin embargo tú mismo, tú misma eres la prueba. Tratas de captarlo al desconocido en las marañas de tu conocimiento y sin embargo eres tú el capturado en la red enmarañada de su amor. Querrías comprender, pero eres tú el que eres comprendido. Querrías imponerte y sin embargo eres dominado. Tú planeas buscar y sin embargo ha sido encontrado largo tiempo ya y desde el principio. Y termina diciendo en este texto bello y maravilloso de Hans Urs von Balthasar: tú te palpas a través de 1000 ropajes en tu cuerpo viviente. Afirmas que no sientes la mano que desnuda toca tu alma desnuda. Te mueves de un lado para otro con el ímpetu de tu inquieto corazón y llamas a esto religión. Pero en realidad no se trata sino de los movimientos del pez que boquea en la barca. Querrías encontrar a Dios aun cuanto para ello sufrieras 1000 dolores. Qué humillación que tu esfuerzo sea vano, ya que Él desde hace tiempo te sostiene con su mano. En Él, dice San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, vivimos, existimos y nos movemos. Tercer momento, tercera etapa de este proceso de la interioridad agustiniana, lo titulé: el ser humano vuelve a su corazón con la ayuda de Dios. El ser humano realmente hace este ejercicio de regresar a su propio corazón con la ayuda de Dios. Cito literalmente a San Agustín de un texto tomado del libro de las Confesiones. Y amonestado por ti a volver a mí mismo, entré en mi interior guiado por ti. Y lo pude hacer porque tú te hiciste mi ayuda. Y advertí, oh Dios, que me hallaba lejos de ti. Tú gritaste de lejos, tú me gritaste de lejos y yo lo oí como se oye interiormente en el corazón, sin quedarme lugar a duda. Entonces, realmente el ser humano vuelve a su corazón porque escucha el eco, a veces el grito, a veces el murmullo, el susurro tenue y suave, pero atrayente hacia el destino para el cual fuimos pensados, al destino en el cual realmente vemos cumplidas todos los anhelos, todo lo que deseamos profundamente como seres humanos. Voy al cuarto momento, a la cuarta etapa de este proceso de la interioridad agustiniana. El cuarto momento yo lo titulé
Dios habita en el corazón. Dios está en el corazón. Dice San Agustín en el comentario al Salmo 141 lo siguiente: Dios está dentro, allí habita. Ruega ante Él, no intentes que te oiga de lejos. Luego dentro, ante ti y ante Él, derrama tu plegaria. Ahí están sus oídos. Los oídos de Dios están dentro, nos escucha desde dentro. A Dios no vamos con los pasos y el desplazamiento físico, vamos sobre todo con el ímpetu, con el anhelo del corazón. Estando dentro de nosotros mismos, vamos hacia Dios desde este impulso, desde esta fuerza que nos hace encontrarnos con Él y reencontrarnos con nosotros mismos y con la verdad profunda de nuestra vida en Cristo. El quinto momento, la quinta etapa de este itinerario agustiniano de regresar al corazón, yo lo titulo El sendero de vuelta hacia Dios pasa por el propio corazón. Es decir, la misma realidad humana es el camino que Dios ha elegido en Cristo para llevarnos de nuevo hacia Dios. Dios no prescinde de la realidad, de la belleza y también de la crudeza de seres humanos, hombres y mujeres, sino que precisamente Dios nos habita y habitándonos nos empuja en toda nuestra realidad, nos promociona en todo nuestro ser, en todas nuestras capacidades, en inteligencia, sentimientos, voluntad. Todo lo del ser humano se ve promovido, se ve impulsado, se ve ampliado por esta presencia, por este regalo, por este don inmerecido de Dios habitándonos en el corazón. Dice San Agustín, citando de nuevo a las confesiones, para expresar, ¿no?, este sendero, cómo este sendero de vuelta hacia Dios pasa por el corazón y por todo lo que como seres humanos somos, aunque el corazón es el núcleo, el espacio, el centro de todo lo que somos, la expresión de la originalidad que es cada uno como ser humano. Cito literalmente a San Agustín: oh verdad, lumbre de mi corazón, no me hablen mis tinieblas, me incliné a estas y me quedé a oscuras, pero desde ellas, sí, desde ellas te amé con pasión. Erré y me acordé de ti. Oí tu voz detrás de mí que volviese, pero apenas la oí por el tumulto de los sin paz. Mas he aquí que ahora, abrazado y anhelante, vuelvo a la fuente. Nadie me lo prohíba, que beba de ella y viva de ella. No sea yo vida para mí, o no sea mí. Por lo tanto, dice San Agustín, en ti comienzo a vivir. De esto se trata la vida nueva, el hombre nuevo, el hombre interior, el hombre celestial del que habla San Agustín también en el libro sobre la verdadera religión. Y por último, se trataría, digamos, como colofón de este camino, de este proceso, de este itinerario de la interioridad, se trataría de levantar el corazón. Ya lo insistí, tal y como yo entiendo, el camino del proceso de la interioridad agustiniana no es únicamente un viaje de vuelta hacia lo profundo de uno mismo, donde uno se encuentra y se reconoce a sí mismo en Cristo, verdad, y desde Cristo encuentra el resplandor de lo que uno está llamado a ser como hijo de Dios y como discípulo suyo. Desde allí encontramos esta fuerza, nos reconocemos pobres, limitados, insuficientes en nosotros mismos para realmente tener la última palabra sobre nosotros y querer ser de nosotros mismos una expresión de plenitud o de autoplenitud. Realmente se trata de identificarnos maravillosamente como criaturas. Este es el don que se nos da a vivir en la humildad, reconocernos criaturas, pero no cualquier criatura, una criatura habitada y amada por Dios. Entonces, de esto se trataría. Yo digo que el Señor permite que nos perdamos para que nos reencontremos. Realmente es una experiencia muy común en la condición de seres humanos, que
cuando queremos vivir desde nosotros mismos, cuando queremos hacer de nosotros mismos el punto de referencia, cuando nos constituimos el ombligo del mundo, esto se le llama autorreferencialidad. Realmente nos pasa y nos sucede lo que sucede con la experiencia del hijo pródigo. Cuando nos embriagamos con el deseo de nuestra libertad y nos afirmamos y no nos gustaría que nada ni nadie los limitara, realmente entendemos que y vivimos la libertad como la capacidad de hacer lo que nos da la gana. Pero al poco tiempo, más tarde o más antes, descubrimos que la libertad no la tenemos para hacer lo que nos da la gana porque realmente nos enajena, nos arranca del destino al cual estamos llamados y para el cual fuimos diseñados. Entonces, de esto se trata el camino de la interioridad, de un proceso de humildad. A veces hasta que no estamos realmente perdidos en la oscuridad, en las penumbras, hasta que ya nos cansamos de ser de nosotros mismos el punto de referencia y tratar de alcanzar nuestra autoplenitud por nuestras fuerzas, que es lo que San Agustín llama soberbia. Hasta entonces aceptamos en la fe la belleza de entendernos como una obra de Dios, el artista que nos ha diseñado desde el modelo de su Hijo y por lo tanto nos ha puesto una dignidad muy, muy especial. Entonces, no hay caminos mejores ni caminos peores. Realmente cada uno termina viviendo su camino, pero sí, casi siempre es un camino donde tenemos que constatar que nos hemos perdido, nos hemos desbalagado y Dios se hace el encontradizo para invitarnos, mostrarnos la luz y un camino de vuelta a casa, al hogar, a la patria. Así lo entendería yo. Las verdades internas, hay todo un planteamiento de San Agustín acerca de las razones y de la sabiduría, pero en pocas palabras, las verdades internas es constatar en nuestra propia piel, en nuestra propia realidad, la condición que somos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría no es que temamos, sino que realmente nos sorprendamos de la proporción de nuestra realidad, de nuestra condición, de nuestra limitación y la desproporción de aquel Dios que nos habita y que hace camino con nosotros. Este es el principio de la sabiduría. Somos criaturas. Esta es la verdad más profunda y más honda que internamente deberíamos de contemplar. Cristo nos habita y nos habita siendo quienes somos. No somos superhéroes, no somos, no sé, algo que por sí mismo consiga la plenitud, sino que precisamente aquí está lo maravilloso del camino cristiano, que no alcanzamos por nuestras propias fuerzas aquello que se nos regala como un don, como una gracia. Entonces, se trata de entender estas cosas básicas y fundamentales. Aceptar, soy criatura, ser humano, guardo dentro de mí la dignidad de ser hijo de Dios. Cristo me habita y me invita y me hace una propuesta que me ayuda a hacer la versión de mí mismo. Estas verdades son las que hay que contemplar dentro de uno mismo para después contemplar la sublimidad de las verdades que es Dios en sí mismo. Cuando contemplamos la verdad de Dios en nosotros, el Cristo interior que nos habita, entonces nos abrimos a la contemplación de las verdades eternas. Sí, muchas. La principal señal de que no tengo a Dios en mi corazón es que decido que no esté. Es decir, vivo de espaldas, hago una opción al margen de él, interpreto la vida al margen de él. No lo juzgo, no considero que esto sea lo más, de entrada, lo más ruin de la vida del ser humano, aunque también comprendemos que el hombre lejos de Dios termina realmente desfigurando y desfigurando a los demás, dañándose y haciendo daño, pero se trataría, yo creo que el signo y el gesto es que o realmente nos vivimos de frente a Dios y de espaldas aquello que es un horizonte de oscuridad, de autorreferencialidad, de soberbia, de egoísmo, de lucha, de conflictos, de guerra.
de afirmación de sí mismo, y nos abrimos como seres humanos, de esto se trata, nos abrimos a esta presencia y reconstruimos, regeneramos la semejanza de la cual fuimos diseñados y a la cual estamos llamados. Entonces, otro cantar sería, ¿no? Entonces, es un don, es una bendición realmente sabernos, es que ni lo merecemos, ni siquiera sospecharíamos que nos pasa, pero cuando lo comprendemos, cuando caemos en la cuenta, cuando somos conscientes de él, entonces nuestra vida se esponja. Una vida cerrada en sí misma, una vida únicamente para satisfacer, una vida que busca únicamente la trascendencia por la autorreferencialidad, es una vida marchita, una vida conflictiva, una vida triste, una vida en la cual no hay brillo en la mirada. Gracias, Fray Fabián, por estar con nosotros en la tarde y por el tema que nos has traído de la interioridad. Agradecemos también las personas que han estado interviniendo a través de las preguntas. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por esta oportunidad, y pues realmente es una alegría seguir construyendo el cuerpo vivo de Cristo, sintiéndonos parte, iglesia, piedras vivas de la iglesia que es Cristo. Gracias a ustedes. Dios los bendiga.